invitación, este privilegio de poder estar en este día tan especial para ustedes. 23 años. Cuando supe que eran 23 años, mi primer pensamiento fue, ¡qué coincidencia! Mi misma edad, hace 21 años atrás. Pero es realmente un privilegio poder estar en medio del pueblo del Señor en este día tan especial. Quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias o prenderlas, como se usa también hoy, en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, vamos a leer los primeros 14 versículos de este capítulo. Ezequiel 37, voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. ¿Alguien tiene una más moderna? Me disculpen, pero me dijeron que esa usaban. No sé si es así, pero es la palabra de Dios. Dice así el Señor, su palabra infalible, inerrante, todo suficiente. ¿Ahora sí? Ok. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Oremos una vez más. Dios de gracia, Dios de gloria,
Necesitamos de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra de manera correcta. Por tanto, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón para que recibamos esta palabra no como palabra de hombre, sino como la palabra del Dios vivo y verdadero que permanece para siempre. Principalmente, Señor, muéstranos tu gloria. Tu gloria en la paz de Jesucristo y desciende sobre nosotros poderosamente. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Si se me permite un minuto de honestidad, la verdad es que yo había preparado otro sermón para hoy. Pero ayer, algunos de ustedes estuvieron presentes, tuvimos una conferencia acá del seminario Martin Butzer y de nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana en América Chile. Y el expositor habló acerca de la vida y ministerio de un famoso pastor de Nueva Inglaterra llamado Jonathan Edwards. Y él habló particularmente acerca de la predicación según Jonathan Edwards y del avivamiento. Y cuando salimos de acá, de la conferencia, y fui hospedado muy gentilmente en casa presbítero Carlos y Claudia, muchas gracias. Conversamos un poquito acerca de esto, del avivamiento, y dando vueltas en mi cabeza. Creo que es un tema que nosotros necesitamos abordar una y otra vez. ¿Qué es el avivamiento? ¿Qué es esta obra que Dios hace repentinamente, soberanamente sobre su pueblo? Bueno, este término, avivamiento, es muy popular en el medio evangélico. Se habla de noches de avivamiento, cruzadas de avivamiento. Entonces el problema no está en el término, porque lo hemos escuchado muchas veces. El problema está en qué es que realmente significa un avivamiento. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho acerca del avivamiento, pero aún parece que no está claro lo que es. De hecho, algunos estudiosos han dicho que parte de la explicación de esta falta de comprensión de lo que es el avivamiento radica en el hecho de que este término, al igual que muchas otras palabras, ha cambiado su uso con el correr del tiempo, con el correr de los años. En un primer lugar, se entendía como un derramamiento especial del Espíritu de Dios sobre su pueblo. En otras épocas se entendió como un tiempo de gran interés religioso. Las personas se interesaban por ir a las iglesias. Y en otro tiempo se ha entendido el avivamiento como una serie de reuniones especiales, los encuentros de avivamiento. Ahora, frente a esa confusión, algunos han considerado que deberíamos dejar de lado el término, no usarlo nunca más. Ya que es tan confuso, mejor no lo usemos y utilicemos otro. Y según ellos, esto tendría como fundamento el hecho de que el término avivamiento no aparece en las Escrituras. Pero el punto no está en si retenemos o desechamos el término, sino más bien en entender lo que es en sí el avivamiento. Eso es lo que realmente importa. Ahora, si ustedes buscan en un diccionario español de la lengua, van a ver que avivar significa dar viveza, animar, implica encender o hacer que algo arda más. En inglés, de donde nosotros derivamos mucho de nuestros términos teológicos,
esta palabra revival, que es avivar, por lo general significa volver a la vida cuando esta vida ha declinado. Por lo tanto, según ellos, el avivamiento acontecería cuando la vida de la iglesia ha decaído. Entonces sería esa la dinámica del avivamiento, un despertar que sigue a una época de decadencia. ¿Cuál es el problema con esa comprensión? Adolece de una falla tanto en la práctica cuanto en la historia, porque en muchas ocasiones los avivamientos dieron origen a una iglesia. O sea, no era solamente una iglesia que estaba fría, indiferente, que es avivada, sino que muchas veces se generó una iglesia, se formó una iglesia como consecuencia de un avivamiento. El ejemplo clásico es de David Brainerd, ¿verdad? El yerno de Jonathan Edwards. Entre los indígenas en 1745, él comenzó a predicar, se produce un gran avivamiento, un montón de indígenas nativos americanos se convierten. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con los metodistas en Oceanía en el siglo XIX. También vemos que sucedió exactamente lo mismo con la iglesia cristiana en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es derramado. La iglesia neotestamentaria surge y comienza. Ahora, súper bien, pastor, pero ¿qué tiene que ver Ezequiel 37 con todo esto? Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si conocen algo del libro de Ezequiel, este famoso capítulo 37. Ah, sí, yo sé de algún valle por ahí, de unos huesos. Porque Ezequiel no es un libro muy accesible, está lleno de figuras, está lleno de imágenes que para nosotros, común de los mortales, a veces es difícil comprender. Pocos cristianos conocen el libro de Ezequiel y las razones, como ya dije, saltan a la vista. No siempre el significado de este libro es fácil de captar. Ezequiel, él profetizó durante el exilio. Era un tiempo de gran desesperación para el pueblo del Señor. Se sentían abandonados por Dios y no sabían si su situación iba a mejorar. ¿Y no es esta una buena descripción de la iglesia en nuestro tiempo? ¿No nos sentimos muchas veces decaídos, sin producir ningún impacto en la sociedad, sin producir ningún impacto en nuestro alrededor? Y contemplamos con una profunda tristeza que nuestra vida cristiana es muy superficial. Bueno, Ezequiel 37 nos trae orientación en medio de esa desolación. Y este capítulo nos va a ayudar a responder una pregunta muy importante. ¿Qué nos motivaría a buscar hoy un avivamiento? ¿Qué nos motiva a buscar esta intervención poderosa de Dios en nuestro medio hoy? Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta ya tarde, ¿verdad? ¿Qué es el avivamiento y por qué es tan importante? ¿Qué es el avivamiento y por qué es tan importante? Lo primero que el texto nos menciona aquí es el problema. El problema. Este capítulo inicia de la siguiente forma: la mano de Jehová vino sobre mí. Esta expresión es usada en el libro de Ezequiel en ocasiones anteriores. Y siempre que se usa, está en el contexto del inicio de una nueva visión que le es dada al profeta.
Está en el capítulo 1, está en el capítulo 3 y también está en el capítulo 8. Por lo tanto, es bien claro que lo que Ezequiel recibe aquí en este capítulo 37 es una visión, es decir, es una revelación de parte de Dios, pero es una revelación dramatizada porque él ve algo. Dios le está dando un mensaje que va acompañado de una visión, de una imagen visual. Y la imagen que ve Ezequiel es de total, de absoluta, de completa desolación. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel dice, además, verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Fíjese, Ezequiel, él era un sacerdote. Y como sacerdote, por la ley, él no podía tocar en personas, en animales, en ninguna cosa muerta, porque lo transformaba inmediatamente en impuro. Sin embargo, ¿qué hace Dios? En esta visión lo lleva a hacer un recorrido por todo un valle y lo que ve lo deja completamente horrorizado. Él dice que eran muchísimos huesos y dice que estos huesos estaban secos en gran manera. Ahora, notemos que no se trata aquí de una imagen de un campo de batalla después de que queda la escoba. Se trata más bien de la imagen de un cementerio. Los huesos están allí completamente secos. El tiempo había pasado y este valle ahora revelaba ¿qué cosa? Un estado de muerte, un estado de desolación terribles. Ahora, Ezequiel, él no pregunta, Señor, ¿quiénes son estos huesos? Sin embargo, Dios le dice en el verso 11, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es entonces una imagen del pueblo de Dios, del pueblo del Señor que había sido llevado al cautiverio y que llevaban años en el cautiverio. Y estando en el cautiverio, el pueblo de Dios había perdido toda vitalidad, toda esperanza. Es más, ellos se sentían, como dice el verso 11, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El estado del pueblo del Señor era trágico. Por causa de su desobediencia e infidelidad al pacto que había pasado con ellos, habían recibido la maldición del pacto, el juicio de Dios sobre ellos. Y ahora estaban en una tierra ajena, bajo el dominio babilónico. Habían sido despojados de su tierra, sus ciudades estaban destruidas y el templo del Señor había sido quemado. Su estado ciertamente era desastroso, su estado era el peor. Y es en ese contexto que el Señor le pregunta a Ezequiel en el verso 3, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, viendo toda la desolación, él dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Como si Ezequiel dijera, solo veo muerte y desolación.
Estos huesos no tienen vida. Están secos. Por lo tanto, Señor, solo tú sabes si volverán a vivir. Ahora, ¿por qué el Señor le hace esta pregunta a Ezequiel? Ciertamente, Dios quería que el profeta reconociese que el hombre por sí mismo nada puede hacer. La muerte espiritual es una condición de la cual ninguno de nosotros puede salir por sus propias fuerzas. De nada sirve que intentes ser el hombre o la mujer más bueno del mundo. De nada sirve que desesperadamente busques ser el mejor cristiano que ha pisado esta tierra. Nuestra condición es desoladora. Les pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Como alguien dijo una vez, un muerto solo puede apestar, porque nada más hace. Y el profeta entonces no se atreve a dar una respuesta positiva. Él no tiene la osadía de decir, yo creo que sí, Señor. Si hacemos aquí una intervención, si lo intentamos, en una de esas se levantan estos huesos. Él solo responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Solo tú lo sabes, Señor. Queridos, si Dios quiere, los muertos viven. Si Dios quiere, el leproso es limpiado. Si Dios quiere, el paralítico anda. Si Dios quiere, el borracho se transforma en una persona sobria y decente. Si Dios quiere, el drogadicto queda libre de sus vicios. Si Dios quiere, el adúltero vuelve arrepentido a su hogar. Si Dios quiere, más terrible de los pecadores llega a los brazos de Jesús. Y Ezequiel reconoce que la restauración, que el avivamiento no es posible sin la intervención divina. Si Dios no quiere, si su voluntad no es favorable para con su pueblo, la restauración, el avivamiento jamás será posible. Ezequiel ve aquí los resultados de la desobediencia, ve los frutos de la rebeldía. La imagen que Ezequiel ve aquí no es de una simple enfermedad, sino que es más grave aún, es la imagen de la muerte. Ve a un pueblo destruido, ve a un pueblo sin esperanza, ve a un pueblo muerto. Ahora, la condición espiritual de Israel es bastante similar a la condición espiritual de muchos cristianos hoy. Ausencia de vitalidad espiritual, ausencia de entusiasmo, falta de deleite por estar en la casa del Señor, falta de alegría en la oración, falta de comunión con Dios, falta de lectura de la palabra del Señor. Porque las personas muertas espiritualmente no tienen sed de Dios. No tienen placer en la lectura de la palabra de Dios. El culto para las personas muertas espiritualmente es una lata. Por eso que dure lo menos posible. Una persona muerta espiritualmente es insensible. Dios habla, la persona no escucha.
Dios llama y la persona no se aproxima. Es sorda, es ciega espiritualmente. Una persona muerta espiritualmente no actúa, no sirve a Dios, no tiene tiempo alguno para Dios. Y tristemente, esa condición es una imagen de muchas de nuestras iglesias. Entonces el problema no es superficial, el problema es profundo, el problema es grave. Pero no solamente en este texto vemos el problema, sino que también, en segundo lugar, vemos la promesa. La promesa. Dios le dice a Ezequiel en el verso 4 que profetice, es decir, que proclame, que predique. ¿Qué debe predicar Ezequiel? Verso 4. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le da a Ezequiel un mensaje para estos huesos. ¿Y cuál es ese mensaje? Es un mensaje de vida. Verso 4. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis, soy Jehová. Dios, por medio de su palabra, le dice a estos huesos secos, yo les daré vida para que ustedes sepan que soy el Señor. Y esto queda más claro en el verso 2, cuando dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Qué tipo de promesa es esta? Bueno, claramente es una promesa de vida, pero además es una promesa de restauración. Dios les está diciendo, yo tengo el poder para darles vida y para restaurarlos. Y lo haré para que sepan que yo soy el Señor. Y esta promesa consta de 3 partes y no es difícil captarla. Dios llevará a su pueblo de vuelta a la tierra de Israel. Dios revertirá este estado de muerte espiritual con vida de resurrección. Y Dios mismo pondrá su espíritu dentro de ellos. Son esas 3 cosas que Dios promete hacer. Y fíjense que esas 3 cosas que Dios promete hacer son una inversión completa, una inversión total de las circunstancias actuales del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de hacer que toda desolación desaparezca. Y en el corazón de todo está el obrar divino. Esta es la verdad, de que la salvación solo le pertenece al Señor. Por eso Dios promete hacer esto, porque Dios es el único que puede hacerlo. Él hará la obra milagrosa y hará que los muertos vivan. Todo viene de Dios. Él escogió a su pueblo, Él los llama a la vida, Él los salva, Él los transforma. Él es quien los levanta de la muerte. La iniciativa del avivamiento, la iniciativa de la restauración viene del Señor, porque los huesos nada pueden hacer. Los huesos muertos y secos nada pueden hacer. Y esto lo vemos claramente en este capítulo. ¿Quién le da la visión a Ezequiel? Dios. ¿Quién le hace la pregunta a Ezequiel? Dios.
¿Quién manda a Ezequiel a profetizar? Dios. ¿Quién restaura y levanta a los muertos? Dios. Y es aquí donde radica toda nuestra confianza, es aquí donde está nuestra esperanza cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y todo lo que vemos son huesos secos. El Dios de misericordia soberana declara en el verso 14 una promesa maravillosa. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Yo lo dije y lo hice. ¿Por qué? Porque lo dije. Queridos, el éxito de la obra evangélica, el progreso de la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado como su cuerpo, como su iglesia, no es el resultado de nuestra estrategia, de nuestros recursos, de la capacidad de un consistorio, de la capacidad de un pastor, de ninguna capacidad humana. La obra de Dios. Yo lo dije y lo hice. Yo lo dije y lo hice. Vemos entonces el problema grave. Muerte espiritual. Decadencia. Vemos la promesa maravillosa. Vida. Restauración. Avivamiento. Pero en tercer lugar, se pierde la tradición puritana. En tercer lugar, el paradigma. El paradigma. Vimos el problema, la promesa. Ahora el paradigma que Dios usa. Si Dios descendiera sobre nosotros hoy, en poder de avivamiento, en poder de restauración, y Él derramara su espíritu sobre nosotros hoy, ¿cómo vendría Dios? ¿Cómo llegaría ese avivamiento que tanto anhelamos? Bueno, miremos los versículos 4 al 10. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Pueden imaginar ustedes algo más insignificante, algo más inútil para reanimar huesos que lo que acabamos de leer? El verso 4 dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fíjense, ese es el plan de Dios. Ezequiel, ponte en medio de este valle de huesos secos y predica tu mejor sermón. Ridículo. Absurdo. Fíjese, es un hecho de la anatomía que nuestros oídos tienen varios huesos, ¿verdad? Varios huesitos. Pueden dar una cátedra a los expertos.
pero también es un hecho de que los huesos secos no tienen oídos. ¿Se han visto un cráneo seco con oído? No hay. Solo la cavidad, no hay nada más. Dios le dice a Ezequiel, anda y predica a esos huesos secos. ¿Será que Ezequiel, cuando oyó esto de parte del Señor, se sintió un tonto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy predicando a huesos secos. ¿O habrá predicado con pasión? ¿Habrá predicado con urgencia? Bueno, no lo sabemos, porque el texto no lo dice. Pero sí sabemos que él obedeció al mandato del Señor y él predicó, profetizó lo mismo. Y lo que nosotros vemos cuando Ezequiel comienza a predicar es una escena muy parecida a una película de terror. Los huesos comienzan a moverse, se unen unos a otros, empiezan a aparecer los tendones, empieza a aparecer la piel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue predicada. Porque la palabra del Señor fue anunciada. Esto comenzó a suceder. Ezequiel predica y esto es lo que sucede. Él sencillamente predica y esto es lo que sucede. Pero observemos lo que dice el finalcito del versículo 8. Pero no había en ellos espíritu. Pero no había en ellos espíritu. O sea, por muy lindos que se vieran reensamblados, no estaban vivos. No tiene nada que ver con The Walking Dead, nada de esas cosas. Estaban sin vida. Habían sido reunidos, pero no revividos, reanimados. Y vale la pena reflexionar sobre esta imagen, especialmente nosotros en nuestro contexto que nos decimos ser reformados. ¿Qué quiero decir? Puedes haber sido reformado, creer en las doctrinas de la iglesia reformada, pero aún no hay vida en ti. Puedes creer en las doctrinas reformadas, puedes creer en los 5 puntos del calvinismo, pero aún no hay vida espiritual en ti. ¿Te parece coherente la fe reformada? ¿Te parece lógica? ¿Te parece sustancial? No hay vida espiritual en ti. Así que el Señor le dice a Ezequiel que profetice nuevamente, pero esta vez él debe profetizar al Espíritu. Verso 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Probablemente algunos de ustedes sepan que la palabra espíritu que está aquí traducida es exactamente la misma que aparece en el verso 1 con mayúscula. Por lo tanto, lo que está haciendo Ezequiel aquí es suplicar la venida del Espíritu de Dios. Acá hay un eco a Génesis 2. Cuando nuestro primer padre, Adán, fue formado por Dios del polvo de la tierra y luego Dios sopla en él aliento de vida y Adán llega a ser un ser viviente. Ezequiel profetiza a los huesos y luego llama al Espíritu de Dios para que obre poderosamente mientras él predica. Por lo tanto,
¿Cuál es el paradigma según el cual Dios actúa para realizar este milagro del avivamiento, este milagro del despertar, este milagro de la renovación? ¿Cómo Dios restaura un cristianismo moribundo? No es mediante una nueva estrategia de marketing. No es mediante una mejor campaña publicitaria. No es mediante un nuevo estilo musical. No es mediante grandes redes de iglesias. No es mediante ningún superpredicador. No es en esas cosas que nosotros debemos buscar el avivamiento. ¿Dónde entonces tenemos que buscarlo? ¿Dónde debemos buscarlo? Debemos buscar el avivamiento en la predicación de la palabra y en las oraciones de los santos que claman a Dios para que Dios obre poderosamente por medio de esa palabra. ¿Cuántos de ustedes oran para que Dios use a su pastor? Para que cuando Él abra su boca, Dios venga poderosamente y transforme personas. Queridos, esto no es algo que hacemos solos. Es el cuerpo de Cristo, buscando la bendición del Señor. Debemos hacer lo que Dios le ordena a Ezequiel. Y una vez que el Espíritu de Dios da vida, dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es decir, estaban listos para la acción, listos para ser enviados para el servicio del Señor. Nosotros debemos pararnos entonces en el valle de huesos secos del mundo que nos rodea. Y predicar, y predicar, y predicar a estos muertos espirituales que no quieren y no pueden oír. Y debemos decirles, ¡vive! ¡Vive! Y nuestra única esperanza de éxito mientras hacemos eso, es que Dios abra los cielos y Él descienda y acompañe la predicación de su palabra y use nuestra boca insignificante. Lo hablamos con nuestros vecinos, nuestros amigos, los miembros de nuestra familia que no conocen a Jesús. Y en la medida que nosotros proclamamos el Evangelio, debemos orar sin cesar para que el Espíritu Santo venga de manera poderosa y lleve a esas personas que nos oyen, a esos huesos secos que nos oyen, a los pies de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra, cuando el Espíritu de Dios obra, los huesos secos viven. Cristo Jesús murió y Él fue al lugar de los muertos, nos dice la Escritura. Pero Él ha resucitado. Él ahora reina. Y Él nos da su Santo Espíritu. El Padre, el Hijo, envían al Consolador. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Padre, al Hijo, que envíen poderosamente al Consolador. Con esa confianza, entonces, nosotros debemos ir y pararnos en el cementerio de este mundo y predicar a Cristo a estos huesos secos, orando para que el Espíritu de Dios les dé vida, para que el Espíritu de Dios sea derramado. Y ese es el paradigma de Dios. Esa es su estrategia para el avivamiento. Sin lujos,
sin trucos, sin engaños, sin parafernalia, sin rodeos. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Por lo tanto, Iglesia del Valle de Lonquén, vayan por todo el mundo. Prediquen a Cristo a todo el mundo. Predica nueva vida a los pecadores que vienen a Cristo, dependiendo en todo momento del Espíritu Santo de Dios. Mientras lo hagas, ¿qué vas a oír? Huesos moviéndose. Los huesos se mueven. Los huesos se mueven. Y cuando escuches ese ruido de los huesos moviéndose, recuerda las siguientes palabras. Yo, Jehová, lo dije y lo hice. Yo, Jehová, lo dije y lo hice. Señor, te agradecemos porque tú eres el Dios de toda salvación. Y eres el único que puede traer avivamiento a nuestras vidas. Muchas veces, Señor, estamos tan decaídos espiritualmente. Yo te suplico que en el nombre de Jesús tú avives a esta iglesia. Que tu Santo Espíritu venga poderosamente. Y que este sea un ejército de hombres y mujeres, de ancianos y niños, que van por todo lugar diciéndole a los huesos secos, en el nombre de Jesús, vive. Gracias, Padre, porque podemos confiar en tu fidelidad. Porque tú dijiste, yo Jehová, lo dije y lo hice. Oramos en Cristo. Amén.